Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según el horario en que nos estás viendo. Esto es Avívate del movimiento espiritual, tiempos de avivamiento. Yo soy el profeta Miguel Ponce, un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús, y esta es nuestra edición para YouTube. Esto simplemente lo vamos a sacar para YouTube. Este es el primero de una serie de videos sobre el tema venciendo al espíritu religioso. Vamos a hacerte una breve definición de a qué estamos refiriéndonos. Entendemos que debido a que estamos en una cultura donde el enemigo tiene un control bastante extenso, existen elementos de esa cultura infiltrados dentro de la iglesia, maneras de pensar a través de las cuales el enemigo pues sigue manipulando y engañando a creyentes sinceros que están caminando en la verdad de que Jesús es el Señor de sus vidas, pero no necesariamente están caminando guiados por el Espíritu Santo, sino por influencias extrañas. Eso debido a la corrupción de la mente que necesita ser plenamente redimida y regenerada o renovada. Debido a esta necesidad de ser renovados, como nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde nos dice, no os conforméis a este mundo, usando la versión Reina Valera, por supuesto, no os conforméis a este mundo, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. En la versión Dios habla hoy, si no me equivoco, dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Pero ¿a qué se está refiriendo? A la necesidad de romper las casas de pensamiento, los esquemas mentales con los cuales el enemigo nos entrenó cuando estábamos en el mundo y que hemos adaptado a la vida de la iglesia. Parte de esos esquemas permiten la operación de un espíritu que dirige todo un equipo de ataque llamado espíritu religioso. Este espíritu religioso tiene por objetivo atar a la iglesia en una subcultura que no está relacionada con Dios, está relacionada con hábitos, costumbres y tradiciones de hombres. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan como mandamientos míos doctrinas de hombres. ¿Sí? O al revés, como doctrinas, mandamientos de hombre. Después ahorita cuando editemos vamos a colocar la escritura a la que nos estamos refiriendo para que usted tenga la oportunidad de leerla por usted mismo. Ok, entonces vamos a definir algunos componentes de este espíritu religioso para que usted vea cuándo está operando. En primer lugar, ¿por qué lo llamamos espíritu religioso? Religioso significa que opera en base a tradiciones, hábitos o doctrinas de hombres más que a la palabra revelada de Dios en el corazón de las personas. Religioso significa también que tienen un estilo que no permiten que cambie. Esas son personas, en lo personal, son personas que tienen ciertas conductas no bíblicas, escúcheme, no bíblicas, que han establecido como normas de santidad. Y de repente te dan hasta versículos para justificarlos, pero cuando usted escudriña, inquiere en la escritura, usted no encuentra un soporte para lo que ellos afirman que es esta revelación por la cual viven. Simplemente, o tienen una doble vida, llevan una vida de apariencia, pues. Vamos a avanzar entonces. El espíritu religioso que vamos a vencer tiene una serie de características. Una de las formas en que se manifiesta es que la gente da ofrendas para ser vistos. Eso es muy fariseo. Da ofrendas para que los demás vean, wow, mira cuánto dio ese hermano, gloria a Dios por cuánto dio el hermano, y con eso manipulan a la gente, sobre todo al liderazgo, para que los tenga en cuenta y los coloque en posiciones de honra, en posiciones de poder. ¿Ok? Eso comparten el espíritu jezabélico, perdón, el espíritu jezabélico comparte eso, igual que el espíritu de Acab en muchos aspectos. Para quienes no han visto ese material, eso está en Facebook Live, en nuestra página Miguel Roger Ponce. Ahí pueden ver los estudios sobre Acab y Jezabel. Bien, entonces le gusta ocupar puestos en la iglesia, eso también es propio.
Cuando el espíritu religioso llega, él, así sea un nuevo creyente, él va a buscar ocupar una posición dentro de la iglesia. Él va a tratar de llegar, no es que él sirve y de repente Dios le honra y hace que pues ejerza la autoridad que ya está delegada dentro de la persona. No, esta persona es astuta, se conecta con el liderazgo, por eso la cuestión de las ofrendas es muy útil para ellos. Es servil, porque su objetivo es alcanzar una posición de autoridad. ¿Okay? Tiene una falsa santidad, usa lo que llaman un disfraz demoníaco. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, me estoy refiriendo a que de repente tiene una conducta, desarrolla un sistema de conducta por imitación. Aprende la forma de hablar, aprende ciertos comportamientos que ve en la gente de autoridad o que ve en la gente que es respetada en la iglesia y los imita, busca una forma de vestir, dependiendo del extremo de religión, pues puede tomar el aspecto de la vestimenta muy formal, en el caso de las mujeres el velo, la falda larga, en el caso de los hombres el llevar saco y corbata en climas que definitivamente no son cómodos. En el extremo contrario, entonces busca vestir lo más elegantemente posible, darse lujos, aunque el dinero después no le alcanza, porque lo que le importa es involucrarse de manera de empezar a ejercer autoridad. Vamos avanzando en esta idea. Entonces también usted ve que este espíritu ataca sobre todo a la juventud, oprime a los jóvenes, le gusta atacar dentro de lo que son alabanza, adoración, danza, ministerios como teatro, ministerios evangelísticos, donde se mueven mucho los jóvenes. Puede actuar en dos líneas duras. Una es la asociación por afinidad con ciertas debilidades de la carne, debilidades de carácter, debilidades de pecados, que le permiten conectar a las personas y formar una doble vida dentro de la iglesia, trayendo contaminación a los altares. ¿Okay? Ahí usted está viendo eso. Cuando usted empieza a detectar eso, oye, qué extraño. Antes había una santidad y un nivel de presencia en la alabanza, en la adoración. El espíritu religioso ya debe haberlos oprimido y debe haberlos alejado de Dios, y ellos han empezado a practicar pecados ocultos. Cuando eso es lo que está sucediendo, entonces usted ha encontrado la operación de este espíritu. Este espíritu pues va a operar siguiendo esa línea de pensamiento. Otras conductas muy comunes, otra serie de conductas muy comunes son la contienda. Le gusta generar controversia, se mueve manejando lo que es el chisme, la murmuración, el comentario piadoso y que para orar por la gente, pero lo que está es llevando chismes. Ay, tú no viste cómo se comporta el hermano fulano, me parece que el hermano fulano está pasando por esto, aquello, o yo le estoy viendo tal cosa, y entonces se lo dice a este, se lo dice a aquel, se lo dice al otro para generar una matriz de opinión negativa, para volver la oración una oración hechicera, porque no hay el amor de Dios. Para aquellos que no lo han visto, en Ciudadanos 3, también en Facebook Live, colocamos en su momento este material donde explicábamos que lo que nos distingue es el amor. Entonces no es una conducta amorosa ir chismeando de aquí para allá. Pero sí es muy propio, escúcheme, es muy propio del espíritu religioso estar iniciando reuniones de oración que son más reuniones de chismes. Están el falso llamamiento, falso llamamiento, adulterio espiritual, espíritus de camarilla, que generalmente están asociados o permiten el paso de un demonio que trae división dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Viene una persona y recibe un llamamiento por estos espíritus, le empiezan a decir: tú deberías ser pastor, tú deberías ser el profeta, tú deberías ser el evangelista, tú deberías ser el ministro. Y esta persona pues acepta la idea, no busca a Dios, sino que acepta la idea porque alimenta su ego. Y como alimenta su ego, entonces pues el poder de Dios ya no está con él realmente para esas cosas, pero empieza a copiar
ciertos patrones de conducta que corresponderían a estos ministerios y a decirle a la gente, Dios me llamó para esto, y empiezan a generar pequeños grupos que están más sujetos a esta persona que a la autoridad real dentro de la congregación. ¿Ok? No estoy hablando de, en el caso de que el liderazgo esté sumido en pecado y la gente lo sabe, pero nadie se atreve a decirle, el profeta viene y dice, mira, pero eso es pecado. Y generalmente cuando hay un espíritu religioso al estilo Acab Jezabel, o sea, ha evolucionado y ha abierto la puerta a Acab Jezabel, ellos atacan al profeta verdadero. No, estoy hablando de profetas falsos cuyas profecías no tienen pies o cabeza, no se cumplen, son más manipuladores que otra cosa. Okay, entonces esto, pues ya les dije, lleva al adulterio espiritual porque se colocan otras cosas, se coloca un líder, se coloca la congregación, se coloca el llamamiento como un ídolo oculto. Ocultamente se ha levantado un culto a la personalidad, un culto a la congregación, un culto a la denominación, un culto al ministerio, al supuesto llamado de la persona. Y eso es a lo que la gente adora realmente. Adoran ser parte de su iglesia. No pueden abandonar su iglesia. Si Dios los llamara a otro lugar, lo reprenden porque eso no puede ser de Dios. ¿Cómo voy a estar bendecido yo fuera de mi iglesia? Entonces, lenguas falsas, y eso de las lenguas falsas lo voy a asociar con la brujería, lo que se llama brujería carismática o brujería no ocultista. Eso también lo enseñamos por Facebook. La brujería no ocultista está asociado con las lenguas falsas. Estas personas siempre se levantan con lenguas y praca, taca, 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 y luego dan una supuesta interpretación que casi siempre son las mismas cosas, son variaciones del mismo tema. Dios está aquí, Dios te ama, Dios está feliz de esta congregación, Dios va a derramar bendiciones. Y luego empiezan con las lenguas, pero usted que está lleno del Espíritu Santo de Dios, usted percibe que hay algo raro en esas lenguas. Usted discierne borrosamente al principio que hay algo fuera de orden en esas lenguas y no sabe qué es, solo sabe que está fuera de orden. Entonces, cuando usted percibe esta clase de cosas, usted se encuentra con brujería carismática. Son falsificaciones de dones. Ya esta persona ha entrado del espíritu religioso a permitir falsificaciones, falsos dones. Entra con adivinación y dice que es una palabra de ciencia. Tiene el detalle de que no resuelve los problemas realmente, no te da una solución a las cosas, no hay un toque de Dios, solo te dice lo que los demonios le informan a la persona. Entonces vea cómo están operando. Estamos pasando de falsas lenguas, espíritus maldicientes que maldicen a la iglesia a través de esas lenguas, y la brujería carismática, que es la falsificación de los dones. Cuando eso está operando en una iglesia, usted se encuentra, escúcheme bien, usted se encuentra con que no hay un llamado al arrepentimiento del pecado, no hay una liberación o una solución real de los problemas. La persona empieza a levantar una matriz de opinión a su favor como un ministerio superior dentro de la congregación. Entonces ya usted sabe que está operando un espíritu de religión de la categoría de destructores de iglesias. Esos son espíritus que traen división dentro de la iglesia y pueden destruir la iglesia. Eso, por supuesto, como es una falsificación, incluye falsas profecías. Como yo sé que es una falsa profecía porque en verdad no edifica, no trae consuelo, no exhorta a la gente a caminar en santidad, no exhorta a la gente a buscar el rostro de Dios. Los estimula más bien a caminar en la carne. Eso también va a levantar una ola antievangelística porque somos los escogidos, somos la generación la generación de los santos de Dios. Entonces ya somos el grupo especial de Dios y nadie más, solo que Dios me diga, alguien más puede unirse a este grupo. El evangelismo se pierde, o se pierde el sentido del evangelismo porque el mantener el grupo es más importante que la evangelización misma, y usted va viendo que la iglesia deja de evangelizar, deja de estar predicando el mensaje del evangelio,
de Jesucristo como Señor y de repente presenta a un falso Mesías, arréglalo todo. No que Jesús como Señor no puede arreglarlo todo, pero no es en venir a Jesús como Señor para ser salvo de la ley del pecado y de la muerte y entrar a la vida eterna, sino ven a Jesús que Él te arregla tus problemas, el enfoque del evangelismo. Entonces es antievangelístico porque no es la verdadera buena nueva lo que se está dando. Avanzo un poquito más. Vienen los frenos ministeriales, producto del celo ministerial, empieza a haber una ola de celo ministerial dentro de la iglesia. El celo ministerial detiene a la gente, no permite que los ministerios nuevos surjan. Si usted está creciendo y desarrollándose, siempre lo están obstaculizando. Se supone que debieran darle un entrenamiento especial y no se lo dan. Eso es producto del espíritu religioso que se está moviendo junto con el espíritu de celos. Avanzando un poquito más en la idea, entonces aparecen los espíritus familiares. Espíritus familiares son demonios que operan a nivel de grupos familiares y entonces usted empieza a ver que ciertos patrones que existían antes en las familias empiezan a reaparecer, problemas que se supone que se habían solucionado reemergen, pero no porque sean que la gente no fue sanada o liberada, simplemente que el espíritu religioso le ha abierto la puerta a estos espíritus para que vuelvan a atacar y a manipular. Y como la gente está en la carne, porque ya el espíritu religioso los ha llevado a moverse en la carne, pues entonces las personas no hayan cómo liberarse o desentenderse de esto. Están los adoradores de los títulos, entonces eso es un espíritu religioso pequeño. Pero muy peligroso, porque entonces si fulano es apóstol es más santo que sutano que es profeta o que es evangelista o que el hermano Pedro que es solo es pastor. Y empiezan a adorar los títulos. Ah, mira, yo soy licenciado en teología, tú eres TSU. Entonces viene el otro y dice, no, pero yo soy máster. No, pero es que yo soy doctor. No, yo soy PhD. O yo soy ingeniero, yo soy médico, entonces yo soy más que tú. Y entonces los títulos reemplazan al llamamiento verdadero. Eso es parte de los falsos llamamientos. Entonces pongo a alguien porque es doctor, porque es médico, odontólogo, ingeniero, abogado. Le pongo en un cargo, no porque Dios lo haya llamado a ejercerlo, sino porque, wow, tiene un título. Y entonces, wow, el que tiene un título es mejor que el que no lo tiene. En ese caso, Jesucristo sería un problema porque él era llamado rabí por la gente en reconocimiento de su sabiduría, pero él no formaba parte de los rabís oficiales, es decir, él no era un rabí que perteneciera a la escuela de los fariseos o de los saduceos, bueno, básicamente de los fariseos realmente. Si él no formaba parte del rabinato legal, él era para efectos uno de estos de rabís fuera de orden dentro de la sociedad hebrea, de la sociedad judía del siglo I. ¿Okay? Pero los adoradores de títulos prefieren el título a la realidad de la manifestación del llamamiento verdadero. Se dan falsos avivamientos, todo es emoción, wow, la iglesia es súper emocionante, pero Dios no hizo nada en mi vida. Eso es un falso avivamiento. Hay algo llamado síndrome de demasiada espiritualidad. Quieren espiritualizarlo todo. No se bañan si Dios no les dice, no lavan la ropa si Dios no les dice, no saben con qué vestirse si no reciben una visión, un sueño, una revelación para eso. Exageran la espiritualidad, no asumen su vida porque están esperando siempre una nueva instrucción del Espíritu para cosas tan simples como que si lo único que hay para comer es pan con agua, ellos están esperando para saber si van a agarrarla de la jarra amarilla o de la jarra azul. Están esperando una revelación que le diga de cuál jarra es. Sobre espiritualizan todo. Entonces todo se vuelve demonios o todo se vuelve ángeles. ¿Sí? Entonces nada es simplemente natural. Nada se mueve en lo natural. Entonces son legalistas. Las normas son más importantes que lo que dice la Biblia.
Y eso puede venir sobre todo en las iglesias que tienen más de cierto tiempo, muchos años o más de una generación dentro de ella. Este espíritu va adquiriendo fuerza a medida que adquiere el peso de nuevas generaciones que se someten a su autoridad. Las herejías ya no son tan extrañas, empiezan a apartarse de la palabra, prefieren sus opiniones a lo que la Biblia dice, se reúnen, hacen reuniones para discutir lo que quiere decir la Biblia y cada vez se alejan más y más del argumento bíblico hasta que crean su propia opinión. Empiezan a desarrollar prácticas no bíblicas como el bautismo de niños, empiezan bueno, cantidad de prácticas. Se me iría todo un día enseñando esto. En la disciplina no hay misericordia. No hay misericordia. Disciplina es disciplina. No hay restauración de la vida de la persona sometida a disciplina. Solo castigo. Ahí usted ya está viendo un espíritu religioso. Y son enemigos de la revelación de la palabra. Ellos no aceptan que Dios pueda traer una nueva luz sobre la palabra para traer cambios en nuestras vidas. Y para ellos eso es insostenible e inaceptable. Bueno, entonces una vez descrito todo esto, ya de repente es como mucha información, vaya viéndola, vaya separándola, vaya leyéndola, analícela y vea si en usted o en su congregación usted ve estos espíritus moviéndose. En ese caso, si ve solamente un pequeño movimiento, está a tiempo de preguntarle a Dios: Señor, ¿tú quieres que me ponga en la brecha y derribe este espíritu? Si ve esas actitudes en usted, usted necesita liberación. Por favor, comuníquese con nosotros. Necesita ser liberado porque de repente está tan acostumbrado a la idea que necesita ayuda para romper con el hábito del espíritu religioso, de la falsa espiritualidad de este espíritu. Bueno, hasta aquí esta primera parte. Esto es Avívate, del movimiento espiritual Tiempos de Avivamiento. Yo soy el profeta Miguel Ponce y hasta la próxima lección. Por favor, avívate en el nombre de Jesús.